¿Y qué papel le asignás hoy al concepto de lo banal, de lo vacío, de lo light? Vargas Llosa fue en su tratado sobre el espectáculo muy crítico, quizás con una visión muy intelectual o intelectualoide, pero no alejada de la realidad, e interesante y provocadora, ¿no? La otra vez leía una frase de Juan Cruz, el periodista español del País de Madrid, que decía que la banalidad está en estado de metástasis en la sociedad. Y tú has sido muy crítico con todo eso. Sí, yo creo que hay un estado de banalidad, yo diría de relativismo, que a mí me da pánico, ¿no? Porque yo quizás soy un gran empirista, tengo una formación también no científica, pero sí adhiero mucho con los procedimientos científicos, creo en el rigor, creo en las máximas de claridad y de precisión. Sí, creo que estamos en una época de un relativismo que es terrible, ¿no? Decir una cosa pero decir la otra. Yo cuando en determinados sectores decimos que 2 y 2 son 6, me resulta un poco inquietante. De pronto en el espacio artístico podemos, pero en el espacio más de lo que es la política, de lo que es la gestión, o de lo que son terrenos un poco más delicados, el relativismo a mí me asusta un poco. Es decir, y van muy, muy unidos, ¿eh? La banalidad es lo que te permite ir a relativizar todo. Digo, banalizamos todo, con lo cual todo se relativiza. Sí, hay algo inquietante que es no conocía esta expresión de Cruz buena. A mí me gusta mucho todo lo que él escribe, esta noción de la metástasis y la banalidad, porque es tal cual. Estamos banalizando, y eso lo permite, las redes permite que eso salga, ¿no? Donde a veces todo se confunde, ¿no? Donde hay como una frontera entre lo obsceno, lo que se puede mostrar, lo que no se puede mostrar, a veces se desdibuja todo, ¿no? ¿Y es posible entrar con un teatro como el tuyo, justamente que compite con esa cosa banal, con esa cosa vacía, que nos obliga siempre a reflexionar? Sí, fíjate que yo creo que sí, porque además yo siempre insisto en que teatro no está, yo discrepo mucho con quienes defienden el teatro político y que el teatro puede cambiar la sociedad o que está para educar a la gente o para hacerla mejor. Me parece que son sistemas un poco obsoletos y un tanto reaccionarios. No tenemos nada para enseñar a nadie, sería un acto de soberbia decir el teatro va a enseñar o va a mejorar la sociedad. No. Las luchas sociales se hacen en otros campos. Hay que respetar lo que es los movimientos sindicales, lo que son los movimientos políticos, lo que son las luchas. Me parece que atribuirse que nunca en la historia de la humanidad ningún movimiento estético ni artístico cambió una sociedad. Berman decía una cosa muy linda: pretender cambiar la sociedad con el arte es tan ridículo como ir a una guerra con un taxi. Yo cada vez defiendo más y cada vez adhiero más al pensamiento de Oscar Wilde, ese prólogo extraordinario del retrato de Dorian Gray, donde dice el arte es algo perfectamente inútil. Y el arte es ese juego inútil de recrear ficciones, emociones, también de reflexionar, pero que no sirve para nada. Y que además los estudiantes me preguntan en las universidades, ¿para qué sirve el arte? No, para nada, es un placer, es un momento de placer. Y como estamos en una sociedad que condena mucho el placer, solamente habilita el placer ligado al consumismo, al exhibicionismo, al consumo, descuida ese otro placer, que son los placeres. Bueno, el arte es un momento de placer, es un momento donde suspendemos la muerte de pronto, donde quienes tenemos miedo a morirnos, que yo creo que todos tenemos miedo a morirnos, vamos allí por un rato, el tiempo se detiene, frente a una pintura de Iturria o frente a una obra de Ibsen, el tiempo se detiene. Entonces yo creo que es eso esencialmente. Claro, pero a mí me preocupa un poco el concepto ese que acabas de dar de la inutilidad, porque si yo voy a Tebas Land, una de las obras que has venido representando con mucho éxito en varios lugares de América Latina, que estuvo además mucho éxito aquí, temporadas breves, pero bueno, mucho éxito, uno se encuentra con una figura que ahí tenemos justamente la foto de Tebas Land, donde se mezcla realidad y ficción, parricidio. El día que yo fui al estreno de Tebas Land estaba toda la cúpula del Ministerio del Interior, es decir, pone sobre el tapete el tema de la seguridad, de la inseguridad, de las relaciones familiares, porque se habla así de un parricidio. Entonces, ¿por qué ese concepto de la inutilidad? Al revés, yo que al menos... De pronto yo lo utilizo en el sentido de que yo me opongo a ese concepto excesivamente brechtiano que entró mucho en la escuela, en lo que fue el teatro y el movimiento teatral uruguayo, de pensar que el teatro mejora la sociedad y que tiene una utilidad política. Claro.
Yo creo que no, creo que el teatro, y eso lo hace muy útil, su inutilidad lo hace muy útil. Yo creo que los seres humanos necesitamos enfrentarnos al mundo de ficción. Esta es la consistencia que tenemos, somos tan reales, tenemos un cuerpo tan real, que abrir una página, leer un libro, escuchar una sinfonía, mirar un cuadro de Iturria o enfrentarnos a un hecho teatral, nos permite por un momento enfrentarnos a las naderías, volvemos a lo que dice Borges, las naderías del espíritu. Y eso, en ese sentido, digo, y esa inutilidad, ese mundo virtual de que hablábamos recién, es el que lo hace esencial para el ser humano. Antropológicamente el ser humano necesitó siempre del arte, pero no para cambiar la sociedad. El ser humano necesitó, del momento que pudo agarrar un poco de arcilla, escribió la epopeya de Gilgamesh, cuando pudo ver que con unas piedras podía marcar las grutas, empezó a representar imágenes. Es decir, que siempre necesitó eso que crea mundos imposibles, eso que decía Heidegger, esa posibilidad que tiene el arte de plantearnos mundos imposibles. Es todo tan posible que necesitamos lo imposible. Aquello de Quijote, es tal la posibilidad que yo necesito ver gigantes donde hay molinos de vientos. No sé si fue a través de Tebas Lan, si fue la primera, ahora ya le perdí la cuenta, porque lo anterior que yo había visto había sido Kiev, pero tu teatro últimamente está en esa mezcla, de esto hemos hablado también contigo y con Roxana, tu hermana, esa mezcla de ficción, realidad, si estás contando algo como Sergio Blanco o no, ¿por qué esa necesidad de mezclarnos los mundos de realidad y virtualidad y de ficción, haciéndola tan complicada para los espectadores? Sí, tan placentera también, porque sí, siempre claro, es un placer entrar en el laberinto de la identidad. Querés saber cuándo empieza y en definitiva ya hace rato que nos venís haciendo el cuento. Bueno, eso es la autoficción, ¿no? Que siempre existió en cierta forma la autoficción. La palabra es muy reciente, la palabra está creada en los años 70 por Serge Dubrovsky, que es un escritor francés, que decide empezar a ponerse él como protagonista de sus novelas, y como va en su auto, se le ocurre esta idea, dice: mi ficción será una autoficción, porque esa novela la va escribiendo en el auto. Y además es un juego de palabras porque auto se refiere a uno mismo, ¿no? Así que la autoficción es ese género que como palabra existe hace unos años, pero que siempre existió. Existe de Sócrates, conócete a ti mismo, ahí ya está el principio de la autoficción, es decir, trabaja a partir de tus materiales. Después podríamos decir que San Pablo es otro que va a trabajar la autoficción en sus epístolas, porque él mismo crea el yo, que por toda la cuenca mediterránea empieza a escribir textos en donde él mismo cuenta sus travesías. Después viene San Agustín, que va a escribir sus confesiones, donde dice: voy a hablar de un yo, aparece el pronombre como primer personaje literario en la historia de la literatura. Después aparece Santa Teresa de Ávila, el libro de la vida, donde ella cuenta su propia vida y crea literatura. Montaigne, en Francia, que va a decir: el material de mis libros voy a ser yo. Después viene Rousseau en sus confesiones. Es decir, ahí siempre existió el tomarse uno y ponerse como primera persona con nombre y apellido en una ficción. Así que la autoficción es ese género en donde se mezcla lo real con la ficción. Yo hace unos años, Cassandra quizás podría ser la primera autoficción, que está muy travestida, no por hacer el personaje es una travesti, pero después sí aparece ya Tebas Lan, donde el personaje se llama ese. Luego viene Hostia, donde soy yo con mi hermana. No tenemos nombre, pero somos el hermano y la hermana. Y en esta ya la era de Narciso, el personaje empieza diciendo su nombre es Sergio Blanco. Es muy tentador, es una necesidad de partir de un vivido, de un material, de una realidad, pero él barajando las cartas con la ficción y quizás porque lo que más conozco soy yo mismo. Miguel de Unamuno decía: hablo de mí porque sé quien tengo más a mano. Exactamente, es exactamente eso. Hablo de mí. Godard decía una cosa más linda: hay que tener el coraje y la humildad de hablar de uno para poder hablar de los demás. Así que es un narciso, pero que no consiste en la autocontemplación, en el mirarse a uno mismo, sino que es a partir de uno ir a la búsqueda del otro. Yo siempre insisto en eso, ¿no? No es el narciso de las aguas estancadas y putrefactas, porque existe también ese narcisismo como patología y como enfermedad, y vaya si esta sociedad, de la que hablamos recién, lo fomenta, sino que es el narciso que se mira en un agua que está cambiando permanentemente como una forma de encontrar a otro a través de su propia imagen. Y ese narciso, se estrenó ahora hace unos días, está celebrando los 10 años de la compañía Complot. ¿Cómo definirías brevemente, cómo la distinguirías? Porque hay muchos grupos de teatro, hay muchas compañías. Sin embargo, Complot
tiene un modus operandi, ya que estamos hablando de complot, que lo caracteriza. Sí, yo siempre digo que el sello de distinción es que no tenemos sello de distinción. Esta compañía que tiene 10 años, con Gabriel Calderón, Mariana Perkovich, Martín Tamuzú, Ramiro Perdomo, conmigo y con Adrián Minuti, que es nuestro productor. Yo creo que hay 3 cosas que nos unen. Contestaba en una entrevista y quedé muy contento con mi respuesta. Dije, la voy a empezar a utilizar. La primera es que los 5 nos definimos artistas contemporáneos. Y artistas contemporáneos es aquel que está permanentemente buscando nuevas formas y arriesgándose. Es decir, los lenguajes de complot siempre se están arriesgando. Cuando encontramos una forma, tanto Mariana como Gabriel, como Martín, inmediatamente en el próximo proyecto queremos buscar otra forma. En ese sentido nos definimos como artistas contemporáneos. Segundo punto es que todos trabajamos mucho en la pedagogía, ya sea en clases, ya sea en escuelas, ya sea en universidades o en la academia. Todos tenemos un rol pedagógico. Eso es algo que también define mucho a Complot y nos ayuda mucho como artistas. El dar clases, a ti mismo te debe pasar como profesional, el dar una clase te reafirma y te cuestiona mucho los conocimientos, sobre todo te los cuestiona. Yo ahora que estoy empezando ya a tener generaciones que vienen atrás, a quienes tengo que dar clase, no creo que en lo demagogo de el alumno que le enseña al profesor, pero sí es cierto que aprendo muchísimo con esos alumnos que me cuestionan. Y el tercer punto es que todos trabajamos en la gestión. Gabriel Calderón como director del INAE durante un tiempo, los cargos que ha ocupado en el Ministerio, Mariana ahora como directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo, pero también con un pasado de gestión tanto en empresas privadas como en la Escuela Municipal de Arte Dramático. Yo mismo vengo de un proyecto de 2 años en donde dirigí en Europa un proyecto de 7 universidades europeas. Así que todos también manejamos los mecanismos de la gestión, de la producción, y esos 3 puntos, la contemporaneidad, la pedagogía y la gestión, creo que es lo que nos hace ser un grupo muy dinámico, que trabajamos mucho, que trabajamos en interconexiones con distintos lenguajes, con distintos artistas. Creo que ese es un poco lo que nos define. ¿Hasta cuándo va hasta cuándo coparon la Balso? La Balso la tenemos copada hasta el 26 de agosto. Vamos jueves, viernes, sábado y domingo. Jueves y sábado, Mucho de Ofelia, dirigido por Mariana Perkovich y con Gabriela Pérez. Y La ira de Narciso, dirigida por mí, texto mío dirigido por mí, con Gabriel Calderón, va los viernes y los domingos a las 20 y a las 22 horas. Muy bien, Sergio, que se repita. Pero un placer. Sí, ha sido un gusto recibirte. Es un placer hablar siempre contigo.